El nudo en su garganta era más apretado que el moño perfectamente tirante de su uniforme lila. Julia, la mujer de la limpieza, se aferró con tanta fuerza al carrito metálico que sus nudillos blanquearon, no por el esfuerzo físico, sino por el terror. En la pantalla de su viejo celular parpadeaba la palabra, aviso, tercer retraso. La deuda era una bestia que la perseguía, y su único y diminuto escudo contra el pánico era el uniforme impecable que la hacía invisible. Invisible ante la imponente gobernanta Cristina e invisible ante el mundo de opulencia que pulía en el Hotel Márquez Ipanema. ¿En serio, Julia? ¿Otra cuenta vencida? La voz de Cristina, baja y siseante, era como un látigo silencioso. Es el tercer aviso del banco en una semana. ¿Qué haces estudiando neerlandés? ¿Quién habla neerlandés en Brasil? Niña, inglés o español te darían un ascenso aquí. Julia sintió la humillación quemándole el rostro. El sueño. Su secreto. En su cabeza, no era una simple empleada de limpieza con ojeras, sino Julia Almeida, graduada con honores de Relaciones Internacionales de la UFRJ, políglota, con una mente brillante y sueños de cooperación global. Pero la realidad era tosuda, las deudas no esperan los diplomas. Ella se enderezó, la espalda recta como un mástil a pesar del agotamiento. Lo resolveré, Chris. Siempre lo hago. Solo falta un mes para terminar el curso. El ascensor subió al sexto piso, el reino de las suites presidenciales, donde una noche costaba más que todo su salario mensual. El reflejo en el espejo del elevador era un fantasma, una mujer de cabello castaño recogido, ojos cansados, pero una chispa indomable. Un reflejo que mentía. La mujer que empujaba el carrito de limpieza era una experta en 3 idiomas, a punto de dominar un cuarto. Último cuarto y acabo, murmuró, empujando el carrito por el pasillo de terciopelo. Justo en ese momento, su celular vibró. Profesor Willem. Un nombre de contacto que era un salvavidas. Su corazón se encogió. Era una hora inusual. ¿Había pasado algo? Profesor, ¿aconteceu alguma coisa? Preguntó en portugués, apenas un susurro. Y entonces, del otro lado de la línea, la voz emocionada y exuberante de su profesor neerlandés estalló con una alegría que no cabía en su pequeño auricular. Juliak, y que llevo el dig nieuws. Julia se alejó el teléfono del oído, sintiendo el subidón de adrenalina. Revisó el pasillo, vacío. Pidió un momento en neerlandés y luego, conteniendo el aliento, escuchó la confirmación, Nieuws al perfect. Aprobada con nota máxima. Una oleada de euforia, tan intensa que casi la hizo gritar, recorrió su cuerpo. 3 años de noche sin dormir, sacrificios, ahorros de cada centavo. Era oficialmente fluida en neerlandés, su cuarto idioma. Ik ben het u beschuldigd, Willem, agradeció con la voz rota por la emoción, tan absorta en su victoria que no notó lo único que importaba. La puerta de la suite presidencial, la más cara y exclusiva del hotel, se abrió en silencio. Gustavo Márquez, el dueño de la cadena hotelera que llevaba su apellido, el billonario carioca, el hombre de negocios implacable, se detuvo en el umbral. Su expresión, antes de profundo cansancio, se transformó en una estupefacción total al escuchar ese idioma tan peculiar fluir con perfecta pronunciación de los labios de la empleada de limpieza. Julia, completamente ajena a la presencia monumental, seguía hablando, su tono vibrando de entusiasmo, nu kan ik eindelijk solliciteren die van het consulaat. Ahora, por fin, podía solicitar el empleo en el consulado. Y fue justo en ese instante que sus ojos se levantaron. Y lo vieron. Parado a solo unos metros, como una estatua imponente, estaba él. Gustavo Márquez. Camisa de lino blanca abierta, pantalón de vestir, ojos verde grisáceo que ahora la observaban con una intensidad desconcertante. El tiempo se detuvo. Julia sintió como la sangre se congelaba en sus venas. Reconoció al instante al hombre de las revistas de negocios. El silencio que siguió magnificó el latido acelerado de su propio corazón, retumbando en el pasillo vacío. Willem, ik moet nu gaan. Ik wil het later terug, se despidió Julia atropelladamente, colgando el teléfono como si la línea pudiera revelar el resto de sus secretos. Buenos días, rompió el silencio con su voz grave, profunda, que resonó contra el mármol. No sabía que teníamos personal que hablara neerlandés. Buenos días, señor Márquez. Disculpe la molestia. No debería atender llamadas durante el horario de trabajo,
respondió Julia, encogiéndose ligeramente, guardando el celular. Neerlandés no es un idioma común en Brasil, observó él, apoyándose en el marco de la puerta. Su tono no era de enojo, sino de una curiosidad genuina que la desarmaba. ¿Dónde lo aprendió? Julia dudó. Su instinto, forjado por meses de rechazo profesional, fue minimizar, ocultar su verdad. Un curso en línea, señor. Un pasatiempo, mintió, ajustando el carrito con movimientos nerviosos. Necesito terminar mi turno. Con permiso. Él no se movió. La estudió con una mirada que parecía penetrar su uniforme, su piel. No sonó como un pasatiempo, señorita. Escuché algo sobre un consulado, ¿entendí bien? El rostro de Julia ardió. No solo la había escuchado, sino que había comprendido la parte crucial. Consideró mentir de nuevo, pero la honestidad en los ojos de él, una rara mezcla de poder y atención, la detuvo. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, admitió finalmente, enderezando sus hombros. La verdad, dura y pura. Estoy intentando conseguir un puesto en el consulado neerlandés aquí en Río. Las cejas de Gustavo se levantaron en una sorpresa auténtica. ¿Y trabaja como empleada de limpieza en mi hotel? La pregunta, simple y sin juicio, golpeó a Julia como una bofetada helada. Los años de frustración, los currículums ignorados, la impotencia, se condensaron en esa frase. La vida no siempre sigue el plan que hacemos, señor Márquez. Las cuentas llegan todos los meses, con o sin nuestros títulos, respondió con una firmeza que la sorprendió. Gustavo la analizó de nuevo. Vio la dicción perfecta, la inteligencia latente. Vio a la mujer detrás del uniforme lila. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó, abruptamente, su tono pasando de la curiosidad a una determinación fría y cortante. Julia Almeida, señor. Él asintió, memorizando. Tengo una reunión ahora mismo, señorita Almeida, pero quiero continuar esta conversación. Declaró, y esta vez, su voz era una orden que no admitía réplica. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina en el mezanine. Pregunte en recepción. Luego, sin una palabra más, sin una despedida, regresó a su suite, cerrando la puerta con suavidad. Sola en el pasillo, Julia se apoyó en el carrito, las piernas temblándole. ¿Qué quería? ¿Regañarla? ¿Despedirla? ¿O algo más? El terror y la incertidumbre reemplazaron la alegría de su aprobación. El dueño de la cadena hotelera más exclusiva de Brasil sabía quién era ella. Y eso, lo sabía, iba a cambiarlo todo. En su diminuto apartamento en el suburbio de Jacarepaguá, Julia revisaba su closet por tercera vez. Sobre su cama, la única reliquia social que poseía, un vestido negro sencillo, comprado en oferta para entrevistas fallidas. A su lado, sus tacones de graduación. Es una locura, murmuró ante el espejo descarapelado. Me despedirá de todas formas, no importa lo que me ponga. Abrió su app de noticias y tecleó el nombre, Gustavo Márquez. Decenas de titulares. El billonario que revolucionó la hotelería. El soltero más codiciado de Río. Clicó en la foto, ampliando el rostro, ojos verde grisáceo intensos, mandíbula definida, cabello negro con sutiles toques de gris. Nada en él denotaba orígenes humildes, aunque el artículo mencionaba a un abuelo portugués que había limpiado edificios. Acostada, con los ruidos de la noche carioca entrando por la ventana, abrazó su almohada. Debajo de ella, su secreto más preciado, la libreta donde anotaba religiosamente sus ahorros. Había decidido ser madre. Sola o acompañada, ella tendría a su hijo, a alguien que amaría incondicionalmente, un hogar lleno de amor. Un año más de ahorro y podré comenzar el tratamiento, pensó. La aprobación en neerlandés significaba que las puertas podían abrirse. Y su sueño podría dejar de ser solo un deseo. A la mañana siguiente, la recepción del Marqués Ipanema hervía con la llegada de un grupo de ejecutivos japoneses. Julia, enfundada en su único traje de vestir, esperaba nerviosa. Había pedido 2 horas libres, gastando su banco de horas. El señor Márquez ya la espera, le informó la jefa de recepción, mirándola de arriba abajo con una curiosidad mal disimulada. Tercera puerta a la derecha en el pasillo del mezanine. Cada paso en el mármol amplificaba el nerviosismo. Al llegar,
respiró hondo, ajustó su vestido y tocó. Adelante, dijo la voz profunda de Gustavo desde dentro. La oficina era elegante, con una vista espectacular del mar de Ipanema. Gustavo estaba de pie junto al ventanal. Al verla, sonrió levemente. Puntual. Buena señal, comentó, señalando una silla. Siéntese, por favor, Julia. Ella obedeció, las manos cruzadas. Él le ofreció una taza de café humeante. Espero le guste. Gracias, señor Márquez. Gustavo, por favor, corrigió, sentándose frente a ella. Investigué sobre usted anoche. El corazón de Julia dio un vuelco. Licenciada con honores de la UFRJ. Prácticas en la embajada en Portugal. Voluntariado con refugiados. Elogiaba una carpeta que, para su horror, contenía toda su vida. Fluidez en inglés, francés, español, y ahora neerlandés. Ella tragó saliva, impresionada por el nivel de detalle. ¿Cómo consiguió esa información? Gustavo sonrió con tranquila confianza. Tengo mis recursos. La pregunta que no pude responder es esta: ¿por qué alguien con su currículum ha estado limpiando habitaciones en mi hotel durante 7 meses? Julia se enderezó. El mercado no es precisamente receptivo para los recién graduados sin contactos, Gustavo, respondió, encontrando un hilo de coraje. Envié más de 200 currículums antes de aceptar el trabajo aquí. Lo acepté porque el refrigerador estaba vacío y el apartamento no se paga solo. Su franqueza fue brutal. ¿Y el neerlandés? ¿Por qué invertir tiempo y dinero en un idioma tan específico, si era tan escaso? Holanda tiene asociaciones económicas crecientes con Brasil. El consulado neerlandés buscaba profesionales bilingües, portugués-neerlandés. Es una combinación rara. Pensé que sería un diferencial estratégico, explicó. Un movimiento estratégico, observó él, claramente impresionado. Y funcionó. La aprobación que celebraba ayer por teléfono. Sí. Nivel C1. Ahora puedo postularme para la vacante en el consulado. Gustavo la miró por unos momentos, tomando una decisión silenciosa. Julia contuvo la respiración. Julia, seré directo. No la llamé aquí para regañarla, ni para despedirla, declaró, inclinándose hacia adelante, sus ojos intensos. Al contrario. Tengo una propuesta para usted. Ella parpadeó, confundida. ¿Una propuesta? Estoy expandiendo nuestra operación a Ámsterdam, explicó. Nuestro primer hotel internacional. Necesito a alguien que entienda de relaciones interculturales, que hable neerlandés fluidamente y que conozca los dos lados del negocio. Ella lo miró. ¿Los dos lados? La administración y la operación. Alguien que comprenda las necesidades de los huéspedes y del equipo. Alguien como usted. Julia sintió la boca seca. ¿Me está ofreciendo un empleo en Ámsterdam? Le estoy ofreciendo una oportunidad. Asistente ejecutiva de expansión internacional, corrigió. Salario 5 veces mayor que el actual. Apartamento funcional en Ámsterdam, plan de salud internacional y participación en los resultados. El mundo giró a su alrededor. Era surreal. ¿Por qué yo?, preguntó, casi en un susurro. Hay personas más calificadas, con experiencia comprobada. Gustavo se recostó, la expresión tranquila. Porque usted invirtió todo lo que tenía en sí misma, incluso cuando nadie más apostaba por usted. Y porque necesito a alguien que entienda tanto el lujo que vendemos, como el trabajo necesario para crearlo. Abrió un cajón y sacó un contrato. Lléveselo a casa. Léalo con calma. Tenemos tiempo, dijo, deslizándolo hacia ella. Pero sepa que la vacante es suya, si la quiere. Julia miró el contrato, luego al hombre. Había sinceridad. Había respeto. Gracias por la oportunidad, Gustavo, dijo, tomando el documento con manos temblorosas. Prometo que no se arrepentirá. Estoy seguro que no, respondió, levantándose. En la puerta, añadió, y Julia, sea cual sea su decisión, no regrese al servicio de limpieza. Su lugar ya no es ahí. Una semana después de la propuesta, Julia todavía lidiaba con el shock.
Sentada en la pequeña oficina improvisada en el mezanine, terminaba una presentación sobre ubicaciones en Ámsterdam. La metamorfosis de limpiadora a ejecutiva fue vertiginosa. La región de Jordán tiene un atractivo más cultural y auténtico, le explicó a Gustavo, que examinaba fotos de los barrios neerlandeses. Mientras que el centro histórico, cerca de Dam Square, atrae a turistas más tradicionales. Gustavo se inclinó sobre el escritorio. El sutil perfume de su colonia invadió el aire entre ellos. Julia se esforzó por ignorar el efecto que su proximidad provocaba. ¿Y dónde vivirías tú, si pudieras elegir?, preguntó él, mirándola directamente a los ojos. La pregunta la tomó por sorpresa. En estos días, Gustavo había demostrado ser más que un jefe, era un hombre genuinamente interesado en su visión. Jordán, sin duda, respondió con honestidad. Pequeños cafés, galerías de arte independiente, canales más tranquilos. Es como un barrio de verdad, no solo un punto turístico. Gustavo sonrió, tomando notas en su cuaderno de cuero. Entonces, allí instalaremos el hotel, decidió, sorprendiéndola con la facilidad con la que aceptaba sus sugerencias. Y también tu apartamento funcional. Cerró el notebook y se recostó, observándola con una expresión que Julia aún no sabía descifrar. ¿Cómo te sientes?, preguntó con suavidad. Con este cambio tan repentino. Julia se acomodó la blusa blanca que había comprado con el adelanto que Gustavo le había insistido en darle. Sinceramente, todavía estoy en shock, confesó con una sonrisa pequeña. La semana pasada limpiaba suites. Ahora estoy ayudando a decidir dónde instalar un hotel internacional. Y lo estás haciendo excelentemente bien, complementó él. El personal de recursos humanos está impresionado con tu rápida adaptación. Dijeron que ya memorizaste toda la estructura organizacional. Tengo buena memoria, respondió ella, sonrojándose ligeramente por el cumplido. Y motivación para aprender. Un silencio breve se instaló, no incómodo, sino cargado de algo que flotaba entre ellos. Julia había notado que estos momentos eran cada vez más frecuentes. Miradas que duraban un segundo de más. Sonrisas que parecían reservadas solo para ella. ¿Cenarías conmigo esta noche?, preguntó Gustavo de repente. Para celebrar tu primer éxito en la empresa. El corazón de Julia se aceleró involuntariamente. ¿Cenar?, repitió, insegura de haber escuchado bien. En el restaurante del hotel, aclaró, a menos que prefieras otro lugar. Conozco uno excelente en Santa Teresa. ¿No es inapropiado?, dudó. Eres mi jefe. Gustavo la estudió por un momento. Somos dos adultos celebrando un logro profesional, dijo al final. Pero si no te sientes cómoda, lo entenderé perfectamente. La manera en que él respetaba sus límites la conmovió profundamente. Santa Teresa suena perfecto, respondió, sorprendiéndose a sí misma. Gracias por la invitación. La sonrisa que iluminó el rostro de él le revolvió el estómago. Genial. Paso a buscarte a las 8, dijo, levantándose. Ahora tengo una videoconferencia con inversionistas. Continuamos mañana. Cuando Gustavo salió, Julia dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. En una semana, su vida se había puesto de cabeza. Y ahora tenía una cita, que no parecía ser solo profesional, con su jefe multimillonario. En el humilde departamento de Jacarepaguá, a las 7:30 de la tarde, Julia se miró al espejo. Había elegido un vestido azul oscuro, simple pero elegante. El cabello castaño caía en suaves ondas. Se veía irreconocible comparada con la mujer del uniforme lila. El interfono sonó a las 8 en punto. Gustavo era siempre puntual. Al bajar las escaleras del sencillo edificio, sintió un nudo en el estómago. El contraste entre su mundo y el de Gustavo nunca había sido tan evidente. Él la esperaba en un auto de lujo en su calle sin asfaltar. Estás preciosa, dijo él cuando ella subió al coche, con una sonrisa sincera que disipó su ansiedad. Durante el camino a Santa Teresa, hablaron del proyecto en Ámsterdam, pero Julia se dio cuenta de las miradas furtivas de Gustavo. Había algo más que interés profesional allí, algo que la asustaba y la atraía en la misma medida. El restaurante era una casona histórica con vista panorámica a la bahía de Guanabara. Mesas esparcidas por el jardín, iluminadas por luces colgantes, creaban una atmósfera mágica.
Descubrí este lugar cuando empecé a expandir el negocio, explicó Gustavo. Venía aquí solo a pensar. Es tranquilo. Sentados frente a frente, la formalidad de la oficina se desvaneció con el vino. Pronto, compartían historias personales. Gustavo sobre cómo había empezado en la hotelería con la pequeña posada que heredó de su abuelo, Julia sobre sus sueños de niña. Siempre quise conocer el mundo, confesó ella. Por eso estudié relaciones internacionales. Quería ver otros lugares, otras culturas. Y ahora vas a realizar ese sueño, observó Gustavo. Ámsterdam es solo el comienzo. Sus miradas se encontraron sobre las copas. ¿Por qué me elegiste de verdad para este trabajo, Gustavo?, preguntó Julia, reuniendo el coraje para hacer la pregunta que la carcomía. Encontrar personas con neerlandés fluido no es tan raro. Podrías contratar a un traductor profesional. Él dejó su copa sobre la mesa, sopesando la pregunta con seriedad. Cuando te vi hablando por teléfono, no fue solo el idioma lo que me impresionó, respondió. Fue ver a alguien con tanto potencial realizando un trabajo que claramente no la desafiaba. Reconocí algo familiar. ¿Familiar? Mi abuelo limpiaba edificios cuando llegó de Portugal, reveló, sorprendiéndola. Un hombre inteligente, culto incluso, pero sin oportunidades. Murió haciendo el mismo trabajo, sin la oportunidad de mostrar su verdadero valor. La sinceridad de la confesión la conmovió. Lo siento por tu abuelo. La posada que dejó fue su único patrimonio. Yo transformé eso en todo lo que construí hoy. En su memoria. Para probar que ese potencial no fue en vano. ¿Y ahora me estás dando la misma oportunidad a mí?, preguntó ella, emocionada. Gustavo dudó, mirándola intensamente. Al principio, tal vez. Pero ahora, su voz se hizo más baja, ahora es diferente. ¿Diferente cómo? Julia sintió que el corazón le latía con fuerza. Me interesas, Julia, admitió sin rodeos, no solo como empleada talentosa. Como mujer. El aire se sintió denso entre ellos. Eso complica las cosas, murmuró ella, bajando la mirada a su copa. Las complica, asintió Gustavo. Y si quieres que nuestra relación se mantenga estrictamente profesional, lo respetaré por completo. El empleo es tuyo por mérito, independientemente de cualquier otra cosa. Su honestidad fue desarmadora. Yo también siento algo, confesó por fin, en un susurro. Pero tengo miedo. ¿De qué? De perderme. De no saber si las oportunidades que tengo vienen por lo que soy, o por lo que siento por ti, explicó, verbalizando el miedo que la atormentaba. Pasé tanto tiempo luchando para ser reconocida por mi valor. Gustavo extendió la mano por la mesa, tocando sus dedos. Lo entiendo mejor de lo que crees. Yo crecí escuchando que solo tenía éxito porque heredé una posada, no por mi trabajo. Su toque fue cálido. ¿Entonces qué hacemos? Un día a la vez. Sin prisas, sugirió. Mantendremos lo profesional separado de lo personal, y siempre tendrás la libertad de decir no, sin consecuencias. Por un momento, Julia se permitió imaginarlo. Ella y Gustavo, superando la diferencia de sus mundos, construyendo algo real. Era aterrador y maravilloso. Un día a la vez, asintió, volteando la palma para entrelazar sus dedos con los de él. Podemos intentarlo. El resto de la noche transcurrió en una burbuja de creciente intimidad. Cuando Gustavo la dejó en casa, horas después, hubo un momento de silencio frente a la puerta de su edificio. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó él. Fuera del horario de oficina. Me gustaría eso, respondió Julia con una sonrisa. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder, pero ella no lo hizo. Su primer beso fue suave, una promesa silenciosa de respeto y cuidado. Al separarse, la mirada que compartieron contenía el inicio de una comprensión mutua. En las semanas siguientes, Julia se sumergió en dos mundos, el universo corporativo de la cadena hotelera y la relación incipiente con Gustavo. Durante el día, trabajaban en el proyecto de Ámsterdam. Por las noches, se descubrían en cenas y conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Tienes una forma diferente de ver las cosas, comentó Gustavo. Tus sugerencias aportaron una perspectiva que nunca hubiéramos tenido. Tal vez conozco los dos lados, dijo Julia,
refiriéndose a su experiencia en limpieza. Sé lo que valoran los huéspedes, pero también lo que facilita el trabajo del equipo. La familiaridad crecía, pero Julia mantenía una pequeña reserva. Su sueño de ser madre, tan íntimo, permanecía guardado, un secreto personal. El fin de semana antes del viaje a Holanda, Gustavo la invitó a conocer su casa, una mansión moderna en Huatinga. Sentados en la terraza después de la cena, con la brisa marina y la luna iluminando el océano, Julia sintió que era el momento de bajar sus defensas. Tengo un sueño que pocas personas conocen, dijo, mirando al mar, quiero ser madre. Gustavo se giró hacia ella. Un hermoso sueño, respondió con ternura. En realidad, es algo que he estado planeando durante años, confesó. Ahorrando cada centavo, investigando la fertilización in vitro. Iba a hacerlo sola, independientemente de si estaba en una relación. Su voz tembló. Iba. Ahora ya no lo sé. Todo cambió tan rápido. Gustavo se quedó en silencio, procesando la información. Ser madre es realmente importante para ti, observó. Es lo que siempre he querido, confirmó ella. Crecí prácticamente sola, con padres ausentes. Quiero darle a un niño todo lo que no tuve, presencia, seguridad, amor incondicional. La vulnerabilidad flotaba entre ellos. Gustavo tomó sus manos entre las suyas. Lo que siento por ti va más allá de la atracción. Me estoy enamorando de quién eres. Tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad de soñar. Yo también me estoy enamorando de ti, respondió ella, la voz temblorosa. Y eso me asusta tanto como me alegra. Tus sueños forman parte de ti. Incluido el de ser madre, continuó él. No quiero que abandones nada de lo que te hace ser tú. Esa noche, cuando hicieron el amor por primera vez, hubo entrega y confianza. Dormir en sus brazos se sintió, a pesar de la novedad, extrañamente familiar. A la mañana siguiente, él la despertó. El mejor de los días, susurró, atrayéndola. En la víspera del vuelo a Ámsterdam, Gustavo sorprendió a Julia con una pequeña caja azul. Dentro, un delicado anillo de plata con un zafiro solitario. No es una propuesta de matrimonio, se apresuró a explicar. Todavía es pronto para eso. Es una promesa de que estaré a tu lado mientras construimos algo juntos. Ya sea un hotel en Ámsterdam, una familia, o simplemente una vida compartida. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Es perfecto, dijo, permitiendo que él deslizara el anillo en su dedo. Y sí, quiero construir todo eso contigo. 3 meses después de aterrizar en Holanda, Julia y Gustavo supervisaban la restauración del antiguo almacén junto al canal Prinsengracht, que sería su primer hotel internacional. ¿Ya terminaste por hoy? La voz familiar de Gustavo resonó desde la puerta. Él regresaba de la obra. Por fin, respondió ella. El diseñador de interiores aceptó la paleta de colores. Fue una batalla. Pareces cansada, comentó él, acercándose para besarla suavemente. Pero también diferente. Julia sonrió, evitando su mirada. Tengo algo que contarte, dijo, sintiendo el corazón acelerarse. Pero no aquí. En el pequeño, pero acogedor apartamento funcional que compartían, sentado en la sala de estar con el tranquilo movimiento de los barcos como telón de fondo, Julia tomó las manos de Gustavo. Estoy embarazada, anunció, observando atentamente su reacción. El rostro de Gustavo pasó de la sorpresa al shock y, luego, a una sonrisa tan radiante que disipó cualquier duda que ella pudiera tener. ¿Embarazada?, repitió, como si necesitara oírlo para confirmarlo. ¿Estás segura? Absolutamente segura, confirmó ella, sin poder contener sus propias lágrimas de alegría. Gustavo la jaló hacia un abrazo apretado. Cuando se separó, él también estaba llorando. ¿Cómo pasó?, preguntó todavía en estado de shock. Julia rió, secándose las lágrimas. Aparentemente, algunas cosas simplemente estaban destinadas a suceder. ¿Recuerdas ese fin de semana en Rotterdam? Gustavo asintió, sonriendo. Fue allí. No fue planeado, pero tampoco fue evitado. Tal vez en el fondo, ambos lo queríamos. Siempre lo quise, admitió él. Solo que no lo sabía hasta que te conocí. La mano de Gustavo se posó, tímida y reverente,
sobre la panza aún plana de Julia. Nuestro hijo, murmuró. Oh hija. De hecho, Julia tomó aire, sosteniendo el sobre que había sacado de su bolso. Hice un examen más detallado esta mañana. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Gustavo la miró, intrigado. ¿Todo bien? Mejor que bien, respondió, abriendo el sobre y sacando la imagen del ultrasonido. Gustavo, son gemelos. Él tomó la imagen con manos temblorosas, sus ojos abiertos fijos en los dos pequeños círculos. ¿Dos bebés? Su voz falló. Julia, las palabras lo habían abandonado. En su lugar, la abrazó con tanta fuerza que parecía temer romperla. Vamos a ser padres de gemelos, logró decir por fin, con la voz ahogada. Te amo tanto, Julia. Tanto. Era la primera vez que lo decía, aunque el sentimiento ya estaba implícito. Yo también te amo, respondió ella. La noticia de la inminente paternidad aceleró los planes. Una semana después, mientras cenaban en un pequeño restaurante, Gustavo la sorprendió con un apellido que no estaba en el menú. ¿Márquez?, preguntó ella, confusa al ver la palabra elegantemente escrita en el menú personalizado. Julia Almeida Márquez, completó Gustavo, observando su reacción. Suena bien, ¿no crees? El corazón de ella se disparó. Gustavo se levantó y se arrodilló a su lado, sacando una pequeña caja de terciopelo. No es solo por los bebés, se apresuró a aclarar. Es por nosotros. Porque te amo y quiero construir una vida entera a tu lado. El anillo que reveló era más elaborado que el primero, un zafiro central rodeado de pequeños diamantes. ¿Te casas conmigo, Julia?, preguntó con voz firme. Podemos esperar a que nazcan los bebés. Pero quiero este compromiso entre nosotros. Julia miró al hombre arrodillado frente a ella, el billonario que la valoraba no por su posición, sino por quién era. Sí, respondió, con lágrimas empañando su visión. Sí, Gustavo, quiero ser tu esposa. El restaurante estalló en aplausos. 4 meses después, con el hotel a punto de abrir sus puertas, Gustavo hizo una sugerencia inesperada. ¿Y si nos casamos aquí?, propuso, señalando el amplio lobby del hotel en Ámsterdam. Antes de la inauguración oficial. Algo íntimo, solo para nosotros. Julia miró a su alrededor. El lugar que habían creado juntos, que representaba su transformación personal y profesional, también marcaría el inicio de su historia de amor. Sería perfecto, asintió. La ceremonia tuvo lugar 2 semanas antes de la gran inauguración. Julia, con un vestido elegante que acomodaba su panza de 5 meses, caminó hacia Gustavo. Cuando te vi hablando neerlandés en aquel pasillo, dijo Gustavo en sus votos, sentí algo que nunca había experimentado. Fue reconocimiento, como si mi corazón dijera, es ella. Es con ella con quien compartiré mi vida, punto. Julia se secó una lágrima. Por años, creí que tendría que realizar mi sueño sola. Construí muros a mi alrededor. Tú no los derribaste a la fuerza. Esperaste pacientemente a que yo abriera la puerta. Por ese respeto y esa verdadera sociedad, te amo. Al intercambiar anillos, el pequeño grupo de invitados aplaudió con entusiasmo. El profesor Willem, que había viajado desde Río, sonreía emocionado. Aquella llamada telefónica había cambiado 2 vidas para siempre. Durante la cena, Gustavo pidió la atención de todos. Julia y yo queremos compartir una decisión. Este hotel no llevará solo el nombre Márquez. Las miradas curiosas se posaron en ellos. Será el Hotel Almeida Márquez. Porque este proyecto pertenece tanto a Julia como a mí. Fue construido con su visión, dedicación y talento tanto como con los míos. Cada hotel que abramos a partir de ahora llevará ambos apellidos. Julia se sonrojó por el inesperado homenaje. Era el reconocimiento formal de su sociedad en todos los niveles. 4 meses después, con el hotel en funcionamiento y excelentes críticas, Julia entró en labor de parto. En el centro obstétrico, después de horas, nacieron Miguel y Sofía. Él con un suave cabello oscuro como el padre, ella con rasgos delicados que recordaban a la madre. Gustavo, sentado al borde de la cama, observaba la escena con ojos llorosos. Nuestra familia, murmuró, tocando la pequeña mano de cada bebé.
Completa, casi completa, corrigió Julia con una sonrisa radiante. Todavía tenemos hoteles que construir juntos, ¿recuerdas? Gustavo rió suavemente, inclinándose para besar la frente de su esposa. Una cosa a la vez, mi amor. Una cosa a la vez. 6 meses después del nacimiento de los gemelos, en una tarde soleada, Julia paseaba con el carrito doble por los jardines del Vondel Park. Sentada en una banca, fue interrumpida por una voz familiar. Julia Almeida. Al levantar la mirada, vio a Mariana, una antigua compañera de universidad. Mariana. No puedo creer que seas tú. Mariana la miró, luego a los bebés en el carrito. Escuché que estabas en Europa, pero, ¡guau! Gemelos. Miguel y Sofía, presentó con orgullo. Tienen 6 meses. Están preciosos. ¿Y, te casaste con el dueño de esa cadena de hoteles, es verdad? El tono de Mariana era ligeramente incrédulo. Sí, me casé con Gustavo Márquez, confirmó simplemente. Ahora trabajamos juntos en la expansión internacional de la red. ¡Qué historia tan increíble!, comentó Mariana, sentándose a su lado. De auxiliar de limpieza a esposa del dueño. Parece un cuento de hadas. Antes, un comentario así habría herido a Julia. Pero ahora, segura de su valor, solo sonrió. De hecho, soy la directora ejecutiva de la empresa, responsable de toda la operación internacional, aclaró con calma. Y el hotel aquí en Ámsterdam lleva mi apellido junto al de Gustavo. Es el Hotel Almeida Márquez. La expresión de Mariana cambió visiblemente. Oh, no lo sabía. Quiero decir, felicidades. Gracias, respondió Julia con sinceridad. Más tarde, al regresar al espacioso dúplex que ahora habitaban, encontró a Gustavo jugando con los gemelos. ¿Qué tal el paseo?, preguntó él. Revelador, respondió Julia. Me hizo darme cuenta de cuánto he cambiado. Para mejor, espero. Para mucho mejor, confirmó ella. Sabes, Gustavo, a veces todavía pienso en aquella mañana en el hotel. Si no hubiera atendido esa llamada. Si no hubiera sido ese día, habría sido en otro, completó él, repitiendo el pensamiento que ella misma había expresado meses atrás. Algunas personas simplemente están destinadas a encontrarse. Julia sonrió. Transformamos la vida el uno del otro, corrigió suavemente. Y ahora tenemos estos 2 pequeños milagros para probarlo. Una limpiadora atendió una llamada en neerlandés frente a un multimillonario, y al día siguiente, la enviaron a un viaje que cambiaría su vida y forjaría un imperio basado en el respeto y el amor compartido.